Nos encontramos en el siglo VII después de Cristo, justo en el cenit de las culturas más características de lo que antiguamente se le conoció como Mesoamérica. Tecnología, humanidades o arte. Nada le parecía imposible a esta civilización precursora de la sociedad contemporánea mexicana. Fueron estos manglares y zonas boscosas ubicadas en el sur del actual territorio mexicano y parte de Centroamérica los que vieron surgir a la cultura maya y a sus miembros como brillantes precursores del progreso humano en el continente americano. Bueno, la cultura maya tiene su origen alrededor del año 2000 a.C., en asentamientos cercanos al sur de lo que hoy conocemos como México y parte de Belice y Guatemala. Ya desde entonces destacaba por ser de las primeras en desarrollar el sedentarismo. El maíz, el frijol y otros alimentos estaban a la orden del día para estos ingeniosos agricultores. La dieta de los mayas asemeja a la mexicana en los alimentos esenciales. Las comidas más características del platillo mexicano contemporáneo ya se cocinaban hace más de 4000 años en antiguas vasijas de barro cocido y piedra. Todos esos nutrientes y vitaminas que adquirían de su gastronomía fueron vitales para muchas de sus actividades diarias, entre ellas la construcción de monumentos y templos. Toda esta rica dieta con la que ellos contaban les sirvió para adquirir la fuerza necesaria y erigir las colosales construcciones por las que hoy lo recordamos. Para construir una residencia de élite, que es una casa para un alto jerarca de la sociedad, se estima que podría haber tomado 213 días para un grupo de 50 hombres, casi 2/3 partes de un año. Los mayas también hicieron muchos otros tipos de edificaciones a lo largo de su historia, como observatorios, pirámides, plazas, entre muchos otros más. Hoy en día vemos su patrimonio arquitectónico con gran indiferencia, casi pensando, ¿qué más da? Hay construcciones más complejas hechas hoy en día. Sin embargo, olvidamos a veces que los materiales y las primitivas herramientas con las que ellos contaban volvían más difícil el lidiar con árboles y con la maleza en donde ellos se encontraban, casi teniendo que contar y talar cada uno de los árboles uno por uno. Pero ¿cómo contaban los mayas? Con tantos cálculos por hacer, registros por llevar y demás actividades relacionadas con el campo matemático, los mayas no podían prescindir de un sistema numérico, por lo que idearon uno bastante ingenioso de base vigesimal, que solo requería de unas cuantas bolitas y palitos. No solamente crearon un sistema numérico, con unos cuantos círculos y líneas, sino que crearon el concepto del cero, de la nada, de la ausencia de cosas, algo que ninguna otra civilización había sido capaz de describir con precisión. En este sistema numérico se utilizaban 3 valores: el 0 representado por esta semilla, el 1 por cada círculo y el 5 por cada línea horizontal, siendo el 19 el número más grande que se podía expresar en un nivel. Para cifras más grandes se necesitaba otro nivel, el de las veintenas, cuyo resultado se multiplica por 20 y se sumaba a la cantidad anterior. Un nivel más se multiplica por 400, 20 por 20, sumándose a todo lo anterior, y así sucesivamente. En definitiva, la cultura maya tenía unas bases bastante sólidas, una dieta bastante balanceada, una infraestructura de más alto nivel y una contabilidad y un sistema numérico que le permitía llevar un orden en todas sus sociedades. Sin embargo, esto suena bastante ideal para estar al alcance de todo el mundo, ¿no es así? Al igual que en cualquier sociedad antigua o moderna, había individuos que tenían más que otros. Unos poseían terrenos y una huerta propia para subsistir, mientras que otros contaban con templos personales y decenas de acres destinados a las plantaciones en masa y la ganadería. Estas diferencias en pertenencias y terrenos determinaban a cada miembro de la cultura maya en su estrato social correspondiente, formando así la pirámide de la jerarquía maya. Durante su tercera y última etapa en el posclásico, como cultura prehispánica, los mayas se organizaron por niveles o por estratos sociales. En la punta más alta de la pirámide se encontraba el hombre verdadero, aquel que poseía un poder y un rango más alto que cualquier otra persona dentro de la civilización.
A partir de esta persona es cuando desciende la pirámide con las personas que dominaban los templos y los sacerdotes que estaban a cargo de los rituales y que guardaban los secretos de la tecnología maya, los Aquincó. Un nivel más abajo se encontraban los Almenú, aquellos ciudadanos de la alta sociedad con acceso a la mejor educación, recursos y terrenos para cultivos o construcciones. Por debajo de ellos, los mercaderes profesionales. Los Populum se desempeñaban como desplazadores de los bienes consumidos por las altas sociedades, quedándose por lo general con una comisión de lo que intercambiaban para subsistir. Finalmente, en el último escalón, se encontraban los esclavos, que en aquel entonces se les llamaba Yalba Uinicop, quienes podían ser guerreros capturados en batallas con otras civilizaciones o miembros relegados a servir a un noble o sacerdote, sobreviviendo en las más paupérrimas de las condiciones sociales. Durante este periodo mesoamericano, no había una movilidad social muy destacable. Era muy probable que todos los miembros de no solo la cultura maya, sino también de cualquier otra de esta época, que nacían en la esclavitud, morirían en la esclavitud. Uno por nacimiento estaba determinado a vivir las mismas condiciones por el resto de su vida. Nacer pobre, morir pobre. Nacer rico, morir rico. Una de las fases más terroríficas para aquellos que buscan una sociedad en igualdad de condiciones y derechos. No había mucho que hacer por aquel entonces, eran las condiciones óptimas para su sistema social. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ellos pudieran desarrollar y expresar su sentir a través de uno de los aspectos más fundamentales de la vida, el arte. Fueron muy variadas las distintas expresiones artísticas de los mayas durante su época de apogeo. Por ejemplo, los miembros de estas culturas gustaban mucho de crear piezas y esculturas de madera, piedra, entre muchos otros materiales. Por lo general, las adornaban con plumas de quetzal, una especie de ave endémica de la región central de América, así como otras piedras preciosas y frutos para darles más color a sus creaciones. Los mayas también nos han dejado un importante legado literario. Con frecuencia, las comunidades compartían entre sí sus mitos y leyendas, narraciones llenas de emoción y sentimiento que explicaban los distintos fenómenos meteorológicos, así como el origen del hombre en la Tierra. Una de las más memorables es la leyenda del Chom, que relata la historia de los Chom o zopilotes y cómo terminaron siendo las aves de escaso plumaje negro, con infame reputación por castigo del rey de Uxmal, una de las ciudades más importantes de El Mayab, que es el antiguo nombre del actual estado mexicano de Yucatán. No lograrán huir del castigo que merecen por ofender al rey de Uxmal. Al oír estas palabras, los Chom quisieron escapar volando muy alto, pero se les acercaban tanto al sol que sus plumas de la cabeza se quemaron. Además de ser un buen cuento para todas las noches de campamento, los mayas aquí reflejan toda su cultura y el valor de la honradez y la gravedad de las consecuencias si no tomamos acciones sobre nuestros actos. Esta obra literaria expone una vez más la influencia de nuestra sociedad actual con la sociedad de los mayas, reflejando el valor de la dignidad, la honradez y distintos otros valores que los mayas han inculcado en los más jóvenes desde tiempos irremontables. Y así concluimos el programa de hoy, uno lleno de sabiduría y aprendizaje de una cultura que es mucho más cercana a nosotros de lo que podamos creer. Y siempre será importante recordar a las culturas que vinieron antes de nosotros. Les agradecemos por habernos acompañado en esta edición especial de los mayas. Les deseo un excelente día.